Nuestras prioridades se reflejan en la manera en cómo administramos nuestros recursos, por ejemplo, el tiempo, los talentos, nuestro dinero, la manera en cómo afrontamos cada una de las situaciones que se nos presentan. De esta forma podemos saber con qué frecuencia nuestras palabras se contradicen de lo que nosotros hacemos a diario. Vamos a hablar en Generando Fe de las prioridades, así que le invito como siempre a que disponga su corazón, se ponga cómodo y en este momento vamos a comenzar. La palabra de Dios en el libro de Ageo, específicamente en el capítulo 1, dice de la siguiente manera: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis poco y recogéis poco. Sembráis mucho, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Esta palabra que acabamos de leer se la está diciendo el Señor a través del profeta Ageo al pueblo de Israel, por supuesto. Vienen de pasar por una situación bien difícil, acaban de salir de una larga temporada de cautiverio, están como queriendo nuevamente retomar las actividades como nación, el pueblo de Israel, juntándose y levantando nuevamente esta gran nación. Pero de pronto sus prioridades cambiaron. Sus prioridades no estaban puestas de momento en lo que Dios había mandado hacer primeramente al pueblo. Dios les había dicho que tenían que levantar el templo. Ya habían pasado 15 años desde que ellos estaban nuevamente allí y no habían hecho nada. Entonces Dios tiene que mandar a uno de sus profetas, como lo fue Ageo, a decirles: miran, están desubicados, están fuera de contexto, no están haciendo lo que deben hacer. Y luego les dice unas cuantas verdades, los confronta con su realidad. Dicen en el versículo 6: sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, el que trabaja jornal recibe su jornal como en saco roto. Muchas veces nosotros nos podemos identificar con esto que acaba de decir el Señor a través de Ageo al pueblo de Israel en este momento, ¿verdad? Decimos: pero es que tanto que trabajo y el dinero no me alcanza, es que le dedico tanto tiempo a cierta actividad y no veo frutos de ella. Han pasado tal vez meses, tal vez años en una misma actividad y siento que es como patinar en el lodo, siento que no avanzo más allá de donde debiera ir. Mis proyecciones con respecto a esto que he estado dedicándole tanto esfuerzo y tanto tiempo, como que no se han cumplido. Y esto puede generar en nuestros corazones confusión, a veces hasta dudas en medio de nuestra fe, porque le ponemos tantas ganas y le ponemos tanta atención a cosas que pudiéramos decir que no están mal, que no está mal que tú le dediques tiempo y le pongas empeño y esfuerzo, pero que sabemos que Dios no nos ha mandado primeramente a hacer esto. Hay circunstancias, hay propósitos
atentos con cada una de las cosas que nosotros hacemos en la vida. Y Dios nos ha asignado algo específico para nosotros poder hacer. ¿Cuál es el templo? ¿Cuál es la edificación que Dios te mandó a levantar en este tiempo? Tal vez tú puedes decir, bueno, pero yo nunca he escuchado la voz de Dios que me diga, tienes que hacer esto, tienes que dirigirte a cual o tal lugar. Pero los hechos de las acciones o de las actividades que nosotros hacemos a diario nos pueden dar un síntoma de alerta y nos pueden decir, creo que voy caminando por el lugar equivocado. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? ¿Por qué nosotros debemos retomar o entender, mejor dicho, cuáles son nuestras prioridades? Porque Dios no es un Dios de un segundo lugar en nuestras vidas. Dios debe ocupar el primer lugar. Y la misma palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios celoso, que Él tiene celo por sus ovejas y que Él necesita que nosotros dependamos plenamente de Él. Cuando nosotros actuamos en nuestras propias fuerzas, nos cansamos, nos enfermamos, nos agotamos. Tal vez vemos frutos, porque ciertamente hay frutos que recogemos, pero cuando llegamos a cierto límite, cuando llegamos al pico de nuestras actividades o de aquello que nos planteamos en la vida, entonces decimos, como que no estoy satisfecho, como que llegué, pero me hace falta algo. ¿Por qué me siento de esta manera si debería estar completamente feliz? Es porque nuestra prioridad nunca estuvo fundamentada en aquel que nos llamó a ser nuestra prioridad. Me explico de una mejor manera. Dios nos buscó a nosotros. Dice la palabra de Dios que fue Él quien llegó a nuestras vidas, no nosotros a Él. Muchas veces decimos de esta manera, ¿no? Cuando yo llegué a los pies de Cristo o cuando yo comencé a ir a la iglesia. Pero a veces las circunstancias o la realidad, mejor dicho, no es así. Es que Dios tocó a nuestra puerta. Si de algo tenemos que nosotros dar mérito, es que tal vez abrimos una puerta para que Dios entrara, pero Él fue el que nos buscó, Él fue el que llegó a tu casa, Él fue el que tocó a tu vida. Y Él es el que te está diciendo en este momento, tal vez ha pasado cierto tiempo, tal vez ha pasado meses, tal vez han pasado años, y Dios te ha dicho, tienes que levantar la casa. Y estamos como el pueblo de Israel en este tiempo, en este momento específico. El mismo pueblo decía, no es tiempo aún de levantar el templo, no es tiempo aún de levantar la casa de Jehová. Vivamos y hagamos nuestras casas. Y el mismo profeta los confronta y le dice, de parte de Dios, ustedes están viviendo y están muy cómodos en sus buenas casas, en sus casas artesonadas, en unas casas muy bonitas, están tratando de levantar sus negocios, están tratando de esforzarse para levantar sus finanzas, que es algo a lo que le dedicamos mucho tiempo en nuestra vida, ¿verdad? Y Dios les está diciendo, hey, por mucho que anden, por mucho que caminen, por mucho que se esfuercen, no van a sentirse completamente realizados, completamente satisfechos. Es por eso que Dios nos manda en ocasiones hablar, nos manda a decir con personas de parte de Él o por la misma palabra, y nos confronta y nos dice, tienes que parar. Tus prioridades no están siendo las correctas. Hay cosas importantes en nuestra vida, hay personas que son sumamente importantes por la cual nosotros salimos a diario, nos esforzamos, trabajamos, nos levantamos bien temprano y hacemos mil y una para tener, por ejemplo, nuestros hijos, nuestro hogar en una, digamos, en un nivel que quisiéramos no tener ningún tipo de necesidad. Y esto es importante, es muy importante. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que por encima aún de tu familia debe estar Dios? Primeramente Dios. Por eso el primer mandamiento al cual Dios nos manda a que hagamos caso y que nos comprometamos con eso es amar a Dios primeramente sobre todas las cosas. Esto es muy importante entenderlo. Amar a Dios sobre todas las cosas significa que Él sea nuestra principal prioridad en todo lo que hacemos. ¿Qué era lo que el pueblo de Israel tenía que reedificar en este momento? Y que ya habían pasado
casi 15 años, desde que Dios le había permitido nuevamente llegar a Jerusalén. Recuerde que para este momento en el que estamos leyendo en la palabra de Dios, Israel no tenía rey y tenía que haber dirigirse, digamos que por medio, los permisos tenían que dirigirse por medio de otro rey que no era para nada un hijo de Dios, pero de esa fue la manera en que tuvo que vivir ese proceso Israel para ese momento. Dios le mandó a reedificar el templo, pero esa reedificación iba más allá de levantar una simple estructura. Era para Dios, lo que quería Dios enseñar al pueblo de Israel era edificar unos fundamentos y unas prioridades sólidas en el pueblo de Israel. Tenía que mostrarse nuevamente un Israel que amara a Dios, que sirviera a Dios, que lo buscara primeramente a Él. Es por eso que sucede todo lo que está sucediendo en lo que acabamos de leer. Y mire lo que dice la palabra de Dios, sigue diciendo en el versículo 8, recuerden, estamos en el capítulo 1 de Ageo, dice: subid al monte y traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre en su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. O sea que era una cosa impresionante lo que estaba sucediendo en el momento. Dios había detenido la bendición sobre Israel porque sus prioridades no eran las que Dios le había dicho. La actitud ante la prioridad afecta el estado espiritual de las personas, así como estaba afectando el estado espiritual de Israel, ¿verdad? Su prioridad no era lo que Dios le había mandado a hacer. Cuando tú y yo entregamos nuestras vidas a Cristo, nos volvemos a Jesús, entonces ya no, nuestras vidas no dependen de nosotros mismos, dependemos de lo que sale de la boca de Dios, dependemos de lo que Dios nos manda hacer. Es por eso que necesitamos, para poder llevar una vida en bendición de parte de Dios para nuestras vidas en todas las áreas, necesitamos por todos los medios tener como prioridad y como primer lugar al Señor en nuestras vidas. Y luego dice en el versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces, ¿cuál es la actitud del gobernador en este momento, o del rey y de sumo sacerdote en este momento, al oír la voz de Dios? ¿Cuál fue esa actitud? Ellos se pusieron manos a la obra. Dice la misma escritura que tuvieron temor de las palabras que salían de la boca del profeta Ageo, porque sabían que venía de Dios, sabían que algo había pasado, sabían que la bendición se había cortado en sus vidas, que tenían que volver al lugar donde Dios los había mandado a hacer lo que Dios los había mandado a hacer. De manera que esa es la exhortación que Dios nos hace en este tiempo. Estos son tiempos
tiempos en los que vivimos agitados, en los que vivimos preocupados, en los que el afán, la ansiedad, la angustia, las preocupaciones, los trabajos nos tienen agobiados y nos tienen completamente copado nuestro tiempo. No tenemos un espacio en nuestra agenda para decir, este es mi tiempo con Dios, este es mi espacio para yo bendecir el nombre de Dios, esto es el tiempo que yo voy a dejar como una ofrenda para el Señor, para que el Señor haga y siga haciendo su propósito, no solamente sobre mi vida, sino sobre todos aquellos que necesitan escuchar la palabra de Dios, que necesitan conocer el evangelio de salvación para sus almas, para sus vidas y para sus familias. Entonces, lo principal que usted y yo debemos saber en este tiempo es que la prioridad de nuestras vidas debe ser nada más y nada menos que nuestro Dios, que Jehová de los ejércitos. Ese es el llamado de parte de Dios, esa es la palabra que está en este momento Dios dándonos a cada uno de nosotros, no solamente a usted que me está viendo, sino a mí también. Me siento en muchas oportunidades confrontado porque nos dejamos llevar por circunstancias, nos dejamos llevar por situaciones, mas nunca es tarde para el Señor, porque su misericordia se renueva, y en el momento en el que tú escuches esta palabra, si es para ti, si te sientes identificado, si sientes que tus prioridades no está el Señor, es porque Dios te está diciendo, ven nuevamente a hacer lo que te mandé, ven nuevamente a buscar mi rostro. Humilla tu corazón, búscalo con todas tus fuerzas, y comienza a administrar tu tiempo de una manera distinta, en la cual Dios sea tu primer lugar. Esta es la palabra que queríamos compartir en este tiempo aquí en Generando Fe. Gracias por estar siempre con nosotros, gracias por estar siempre allí, gracias por todos los comentarios que siempre nos dan a través de las redes sociales, desde Vida TV y desde Generando Fe. Les bendecimos de parte del Señor, y que sea el Señor guardando cada una de las áreas en sus vidas, y que por supuesto su prioridad siempre sea el Señor Jesús. Muchísimas gracias por su atención, les bendecimos y nos vemos en una próxima oportunidad.